Conjuntamente con los proyectos de ley a los que se ha referido la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, también se vio el proyecto de resolución legislativa 654/2021. Este proyecto de resolución legislativa propone modificar el literal F del artículo 23 del reglamento del Congreso y es de autoría del congresista Juan Carlos Izarzaburu del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Este proyecto ingresó a la Comisión de Relaciones Exteriores como segunda comisión dictaminadora el 11 de septiembre del 2021 y el dictamen fue aprobado por mayoría en la 9ª sesión ordinaria del 6 de diciembre del 2021. Entonces, yo quisiera referirme a los dos detalles resaltantes de esta resolución legislativa que modifica el literal F del artículo 23 del reglamento, para no incidir en aquellos temas constitucionales que a los que ya se refirió la señora presidenta de la Comisión de Constitución. El dictamen propone modificar el literal F del artículo 23 del reglamento del Congreso basándose en dos premisas importantes. Una es que los congresistas de la República somos eso, congresistas de la República, y en todo sentido de la palabra, es decir, nuestra capacidad de acción y de responsabilidad, de control político y de legislación y de representación corresponde a la República. No corresponde necesariamente a la procedencia, es decir, a qué distrito o provincia me eligió. Y eso es importante. Por ejemplo, ahora, en el caso de la epidemia COVID, vamos a suponer, y no es una suposición, es una realidad, en este momento en Loreto hay casos COVID con la variante Omicron, muy probablemente, pero también hay con la variante Delta, también hay casos de influenza y también hay casos de dengue. A mí personalmente me interesaría mucho visitar centros hospitalarios, centros de atención en Iquitos y en otras partes del departamento de Loreto, precisamente para ejercer mi capacidad fiscalizadora y quizá obtener información que permita hacer legislación futura. No obstante, el actual literal F del artículo 23 del reglamento del Congreso no me lo permite, porque yo para hacer representación tengo que limitarme a Lima Metropolitana, ni siquiera puedo ir a Cañete, es Lima Metropolitana. ¿Y qué significa eso? Que tengo que ir a los distritos de Lima Metropolitana para ver el tema, por ejemplo, en este caso de COVID. Acá no hay dengue como hay en Iquitos, y el tema de influenza como coinfección con COVID-19 no se está dando en Lima en la magnitud como se puede estar dando en Iquitos. Entonces es importante que el literal F del artículo 23 permita a congresistas viajar a la provincia que corresponda donde quieran ejercer su función de congresistas de la República. De la misma manera, el congresista de Loreto o el congresista de Tumbes o de Piura o de Madre de Dios puede venir a Lima o viajar a cualquier otra provincia del Perú a ejercer su labor fiscalizadora o legislativa o de representación. No necesariamente debe tener que ver con la procedencia. Y el segundo punto tiene que ver con estos dos congresistas. De los 130, hay dos congresistas que pertenecen al grupo llamado PEX, es decir, que representan a los peruanos en el exterior, porque ellos fueron quienes los eligieron para ver por el bienestar y por la situación de estos peruanos en el exterior. Esa representatividad no nos corresponde a los otros 128 congresistas, que somos congresistas de la República, pero nos encargamos de los peruanos que viven dentro del territorio nacional. Estos otros dos congresistas especiales, que son dos por el grupo de 130, tienen como misión encargarse, además y en especial, de aquellos peruanos, que son millones y que envían mucho dinero al Perú,
que viven en el exterior. Entonces, ellos necesitan una situación de representación especial y para ellos se está pidiendo que tengan 7 días laborables continuos en su circunscripción de peruanos residentes en el extranjero, de manera que puedan constituirse allí a hacer su labor de representación. Alternativamente lo podrían hacer también en el Perú, pero también lo pueden hacer, estarían facultados para hacerlo en el extranjero. Y extranjero es lugar donde haya peruanos y están en todas partes del mundo. En consecuencia, la resolución legislativa que modifica el literal F del artículo 23 del reglamento del Congreso, según se aprobó en la Comisión de Relaciones Exteriores el 6 de diciembre, dice así: modifícase el literal F del artículo 23 del reglamento del Congreso de la República conforme al siguiente texto sustitutorio. Artículo 23. Los congresistas tienen la obligación de mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes, para lo cual se constituyen individualmente o en grupo durante 5 días laborables continuos al mes en la circunscripción electoral, y ojo, aquí viene la diferencia, nacional, y 7 días laborables continuos en la circunscripción de los peruanos residentes en el extranjero para el caso de los congresistas elegidos por dicha circunscripción. Asimismo, deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo, informando regularmente sobre su actuación parlamentaria. Esta norma no promueve la realización de actos destinados a conseguir privilegios para ninguna persona o grupo. Para el cumplimiento de esta obligación, los titulares de las entidades de la administración pública, dentro del marco de la ley, brindan las facilidades del caso bajo responsabilidad. Entonces, en suma, la idea es que el congresista de la República, es decir, cada uno de nosotros, es congresista de la República. La circunscripción, entonces, es nacional esto significa una circunscripción electoral nacional, a pesar de que la procedencia de los votos para cada uno de estos congresistas es distinta. Es de una provincia, o de una región, de un distrito determinado. Eso no tendrá que ver con su capacidad para representar y, por supuesto, hacer control político en el Perú. Y en el caso de los peruanos residentes en el extranjero, ellos están representados por 2 de los 130 congresistas, los que tendrán derecho a poder viajar 7 días laborables continuos a su circunscripción que corresponda de peruanos residentes en el extranjero. Este articulado seguramente deberá una redacción unitaria con aquello que ha propuesto la presidenta de la Comisión de Constitución,